Primero, agradecerles a todos los que están acá presentes para poder presentarles el día de hoy este trabajo final de graduación que se titula La participación en los procesos de gestión comunitaria para el desarrollo, experiencias de la comunidad de Brasil de Santa Ana, San José, Costa Rica, periodo 2018-2022. Sobre la comunidad, esta comunidad se llama Brasil de Santa Ana. Esta se ubica en San José, Costa Rica, específicamente en el cantón de Santa Ana. Brasil de Santa Ana además tiene 7 caseríos, que es como se compone. Tiene Brasil, Cajetas, Copey, La Promesa, La Planta, Las Mesas y Barrio Los Ángeles. Y sus habitantes estimados, esto fue una estadística del INEC, rondan aproximadamente los 3,000 habitantes. En cuanto a las actividades económicas, bueno, esta comunidad tiene pequeños negocios, pulperías, sodas, soditas, pero también tiene presencia de algunas otras empresas como lo es Swiss Travel, que se dedica al turismo, Refrigeraciones Omega, la planta hidroeléctrica, entre otros. En cuanto al problema, el problema que se identificó según la Asociación de Desarrollo Integral y los miembros de la comunidad era que existía una limitada participación comunitaria. Los objetivos de la investigación que se plantearon fueron: el objetivo general, analizar la influencia de la participación en la gestión comunitaria de Brasil de Santa Ana, San José, Costa Rica, para el fortalecimiento de los procesos del desarrollo comunitario durante el periodo 2018-2022. Y se propusieron 3 específicos. Estos son: caracterizar la participación ciudadana y el rol que tienen los actores locales de la comunidad de Brasil de Santa Ana; describir la interacción de los actores locales y las acciones que realizan para incentivar el desarrollo comunitario; y comparar la visión actual y futura de los actores de la comunidad de Brasil de Santa Ana respecto a la gestión comunitaria. Conversando un poco sobre el estado actual del conocimiento, bueno, acá se revisaron casos a nivel internacional, a nivel nacional, y aquí lo que más sobresale es, por ejemplo, que ni siquiera un 25% de la población, por ejemplo, confiaba en su gobierno o en el Congreso o en partidos políticos. También habían retos, por ejemplo, de una persona que ocupaba un mismo cargo, o teníamos casos donde los jóvenes, y esto tanto a nivel internacional como a nivel nacional, era un grupo etario ausente en cuanto a participación comunal. Habían casos de éxito, y acá, por ejemplo, yo mencionaba y revisé el acuerdo Escazú, que bueno, esto fue un caso medio ambiente, pero se puede ver donde hubo participación ciudadana, se le daba opción a las personas de inscribirse y entender un poco más respecto al programa que se estaba llevando a cabo. Habían otros casos, por ejemplo, de descentralización, empoderamiento de las comunidades y la importancia de la horizontalidad a la hora de tomar decisiones entre los diferentes actores locales. Muy importante, y esto uno de los estudios lo mencionaba, el de Robaina en Uruguay específicamente, que muchas veces hay limitaciones a nivel comunal, pero va más allá del Estado y las instituciones. Por ejemplo, la actitud de las personas que viven, que no se apropian de sus procesos o que son poco participativas, o quizás, por ejemplo, que hay faltas de recursos económicos. También acá importante mencionarles que, bueno, se revisó la legislación un poco para entender acá en Costa Rica roles y responsabilidades, y se encontró que existían leyes, por ejemplo, el Código Municipal. Teníamos también la Ley 3.859 sobre el desarrollo de la comunidad y su reglamento, esto específicamente para las asociaciones, y también contar con una institución como lo es la Dirección Nacional del Desarrollo de la Comunidad DINADECO, que está presente en Costa Rica, para poder organizar, orientar y soportar a las asociaciones de desarrollo integral. En cuanto al marco teórico, bueno, se definen 5 conceptos. Estos fueron los descriptores que dieron hilo conductor a la investigación, pero también fue muy importante entenderlos porque además de, por ejemplo, participación y gestión comunitaria, ser parte de lo que se estaba analizando, todos estos se relacionan, ¿verdad? La participación, qué tanto asume la población, una actitud para poder
participar en conjunto con las organizaciones y ser una comunidad que se encarga de responder a sus propias necesidades y por ende poder gestionar y asumir la responsabilidad para llevar a cabo su proceso. Acá, por ejemplo, tengo muy presente el enfoque del mejoramiento de vida de Saikatsu Kaizen, que la intención es que las mismas comunidades se puedan autogestionar. ¿Por qué no? Optimizando recursos, aprendiendo de sus errores, haciendo paso a paso este proceso, ¿verdad? Y reflexionando cada vez que van implementando alguna acción. Asociatividad y capital social, bueno, estos también fueron conceptos muy importantes de entender, porque acá había que entender un poco la dinámica, la confianza, el respeto, qué tanto sentido de pertenencia tenía la comunidad en sí, y por ende también qué tanta cohesión, hasta el punto de formar un tejido social robusto para que pudieran interactuar y poder transformar y solucionar sus propias necesidades. Y esto, al final de cuentas, con la intención de lograr el desarrollo sostenible, comunitario también, ¿verdad? No solo a través de un actor social, sino haciéndolo a través de los diferentes actores, teniendo representatividad y alcanzando los objetivos que se plantean. En cuanto a la metodología, bueno, se hace uso de enfoque cualitativo, etnográfico y fenomenológico. Acá también se hace uso de investigación, acción participativa, con la comunidad. Se llevan a cabo procesos de reflexión, de diálogo, con la intención de que ellos mismos fueran quienes entendieran cómo era su proceso, cómo era que lo estaban llevando a cabo. Esto se hace en 3 fases. La primera fase fue preparatoria, toda esa fase de reflexión, de diseño, inclusive de revisar las herramientas metodológicas, y se ejecuta también un prediagnóstico para entender con la junta directiva y con algunos habitantes de la comunidad cómo era la situación. Luego se lleva a cabo la fase 2, que fue el trabajo de campo. Esta ya implicó ir a hacer visitas, interactuar con la comunidad, y se hacen aplicaciones de diferentes herramientas. Entrevistas semiestructuradas, esto fue principalmente con líderes comunales y de la municipalidad, entrevista a profundidad con habitantes para hacer la reconstrucción histórica, 3 grupos focales en 3 caseríos específicos, esto porque en cada uno de estos había presente una asociación y observación participante para poder hacer visitas de campo y entender también cómo funcionaba la dinámica comunal. Por último, una fase 3 de análisis e interpretación. Esto fue clasificar información, ordenar, transcribir y entender un poco para poder eventualmente hacer el análisis crítico de los hallazgos. Acá les voy a presentar 3 matrices metodológicas. Cada una de estas se genera para poder responder a los objetivos específicos. Por ejemplo, en esta primera se hablan de 3 categorías de análisis: municipalidad, asociación de desarrollo integral y habitantes de la comunidad. Se lleva a cabo a través de las siguientes técnicas, que son entrevistas semiestructuradas, grupo focal, revisión bibliográfica para entender roles y responsabilidades, así como el mapeo de actores, con la intención de poder obtener una caracterización del perfil económico, cultural, ambiental, social de los actores, también registrar e interpretar sus opiniones y por último tener un mapeo de los actores que estaban presentes en la comunidad de Brasil. Se utilizan guías respectivas para cada una de estas técnicas en el momento de la aplicación. En cuanto al objetivo 2, bueno, acá describir la interacción de los actores y las acciones que realizan para incentivar el desarrollo. Acá se analizan 3 categorías, que fueron la interacción entre los actores, la participación comunitaria y el desarrollo. Nuevamente, a través de técnicas como la entrevista semiestructurada, el grupo focal, aquí se hace uso de la observación participante y también el mapeo de actores, con la intención de identificar los canales de comunicación y también diagnosticar la interacción y participación. Esto fue a través de la herramienta del mapeo de actores. Acá, igualmente, una guía respectiva para cada una de estas categorías. Y acá la tercera matriz es el tercer objetivo al cual responde, y acá lo que se trató de analizar fue la visión actual y la visión futura que tenía la comunidad sobre la participación comunitaria, a través de entrevistas, grupo focal también, y acá se hace uso de la cartografía social y se fusionó con la herramienta de identificación de soluciones locales o introducidas. Y adicional, se hace también la aplicación de la reconstrucción histórica como herramienta
a través de las entrevistas a profundidad. Esto que permitió alcanzar un diagnóstico participativo para comprender la visión que tenían sobre la participación comunitaria, hacer un cuadro comparativo sobre la visión actual y la visión futura, y también poder hacer una línea de tiempo a través de esta reconstrucción histórica que se llevó a cabo. Nuevamente, guías respectivas para cada uno de estas técnicas aplicadas. En cuanto al análisis e interpretación ya de la información, bueno, como les comenté, se llevó un prediagnóstico. Acá les voy a leer una de estas opiniones. Dice, no participo de las reuniones porque no sé cuándo ni dónde las hacen. Esto se refería a un habitante de la Asociación de Desarrollo Integral. Sobre la opinión que ellos dieron en este prediagnóstico era que había una sensación de sentirse olvidados tanto por la asociación como por la municipalidad. Tenían un sentimiento de que las iniciativas eran más enfocadas para grupos vulnerables y no para todas las personas que vivían en Brasil de Santa Ana. Ellos estaban conscientes de varios de sus problemas, de los asaltos, de la inseguridad, de la venta de drogas, inclusive de su división física como comunidad, y que eso impactaba para que no se sintieran parte del grupo. También se llevó a cabo en este proceso las entrevistas con la junta directiva de la Asociación de Desarrollo Integral. Ellos decían, más bien, pocas personas llegan a las reuniones. Ellos no colaboran. Inclusive en algún momento decían, ni siquiera se acercan para quejarse. Casi que nos damos cuenta porque alguien está hablando en la pulpería que vive a la parte de un líder comunal. Los caseríos muy divididos, esto también lo mencionan, y bueno, creían que había un resentimiento con líderes anteriores. En cuanto a las entrevistas estructuradas, que esto fue parte de la fase 2, los líderes, tanto líderes comunales como de la municipalidad, bueno, decían, hay poca participación, hay cosas que se comienzan a repetir con el prediagnóstico, decían, hay condominios y residenciales, se contabilizaron por lo menos unos 6 o 7, dicen, estas personas vienen a dormir y se van al día siguiente, casi que son una comunidad solita, ellos por aparte. Otro de los comentarios era, no todos los habitantes se conocían entre sí. Por ejemplo, en un principio les mencioné varios caseríos. Decían, de un extremo a otro, barrio Copey a barrio Los Ángeles, no se conocen. Y es más común que conozcan a sus líderes locales específicamente que a la Asociación de Desarrollo Integral, por ejemplo. Parte de este proceso fue descubrir también que habían 2 asociaciones adicionales. Estas eran específicas, ¿ok? Además, por ejemplo, confirmaron que las mujeres eran mucho más activas en las juntas directivas y que era más común también ver adultos o adultos mayores formando parte del grupo. Ellos también mencionaban que habían caseríos con grupos etarios distintos. Por ejemplo, La Promesa tenía mayor cantidad de niños, mientras que Barrio Los Ángeles tenía más adultos mayores, y esto era importante porque eran poblaciones con intereses distintos. Nuevamente, dificultad para atraer jóvenes y que necesitaban más apoyo de Dinadeco. En cuanto a la entrevista a profundidad para la reconstrucción histórica, acá les coloco algunos ejemplos. Sobre el pasado decían, habíamos muy pocos vecinos, esto eran potreros y cafetales. Después, cuando vino la carretera, fue cuando vinieron más vecinos a la comunidad. Sobre el presente decían, creo que no hay participación, no hay comunicación. Cuando vengo del trabajo veo que hacen ejercicios, pero no lo veo en la página de Brasil o en la pulpería, acá se referían. Y sobre el futuro decían, se supone que vivimos en el centro del distrito, pero solo hay pulpería, escuela e iglesia. Necesitamos un lugar de esparcimiento. Acá les voy a presentar uno de los productos. Este es el producto 8 relacionado con la reconstrucción histórica. Y esta línea de tiempo, bueno, acá al final se hizo una recopilación de datos más allá de 5 años, y esto fue muy, muy importante para poder entender la historia de la comunidad. En el 70, por ejemplo, habían pocas personas, todavía era una comunidad rural. En el 75 se comienza a construir carreteras, se trasladan a una comunidad vecina para poder obtener servicios básicos. Del 80 al 90, bueno, acá La Promesa se consolida, que es uno de los caseríos, y la comunidad todavía era pequeña, se conocían 12 familias aproximadamente. Del 2009 al 2010, bueno, se construye la carretera Ruta 27, que además de dar acceso, por ejemplo, a varios centros de oficinas que hay cerca, se vinieron muchísimas personas de afuera a vivir en esta comunidad. 2015-2019
Había actividades recreativas, zumba, payasos, etcétera. Se construye un parque en uno de estos caseríos. Del 2020 al 21, bueno, el coronavirus, que no fue ajeno al resto de comunidades, pero específicamente acá en Brasil, vino a congelar algunas de las iniciativas. El presente, quieren retomar clases de zumba, actividades recreativas, mencionan, no hay un EVAIS, no hay un centro de salud, un parque recreativo, ojalá más céntrico, y también hay poca cohesión de grupo. ¿Qué es lo que esperan para el futuro? Actividades recreativas, tener su propio EVAIS, tener un parque. Acá les presento un pensamiento, y esto es parte de lo que ayer, por ejemplo, cuando se estaban llevando a cabo estas entrevistas, mencionaron reiteradas veces el nombre de mi abuela materna. Esto fue un momento muy especial para mí porque descubrí algo personal, que mi abuela, por ejemplo, trabajaba en los turnos de la comunidad, era la líder de la cocina, y con los fondos que se obtuvieron pudieron construir la ermita católica y desarrollar también la Escuela de Brasil de Santa Ana. En cuanto a los grupos focales, bueno, el mapeo de actores fue una de las herramientas que se aplicó. La comunidad se identificó como el actor social más importante, pero también ellos mencionaban, bueno, sacerdotes, líderes de la escuela, son personas que vienen de afuera, no son de la comunidad. Algunas personas en los grupos focales también identificaron que desconocían quién era la persona en sí que ocupaba el cargo de síndico, quiénes eran los representantes comunales. Sabían que habían empresas que daban empleo y que ayudaban mucho con la comunidad, ofreciendo soporte. También mencionaban, bueno, hay actores que no están presentes, no porque no venga, por ejemplo, la policía a visitar desde Santa Ana, sino que no están presentes porque no tenemos una oficina, una guardia rural presente en la comunidad. O, por ejemplo, el EVAIS, que también tocaba salir de la comunidad para poder recibir este tipo de servicios. Y la delincuencia lo identificaron como una limitante. Acá les presento uno de los productos, este es el producto 3 y 5, que era el mapeo de actores y también entender la interacción y la participación. Ustedes pueden ver acá el número 1, bueno, es la comunidad, que se identifica como el actor más importante, seguido del número 2, que es la Asociación de Desarrollo Integral. Ustedes pueden ver acá que es una relación un tanto superficial, que ellos creen que se puede mejorar sin lugar a duda. Tienen acá más relación con la asociación, con las dos asociaciones que se descubren, la de Desarrollo Humano, Manos Amigas, y la asociación, específica Promejora, Barrio Los Ángeles, que son los números 3 y 4. Acá ellos también mapean, por ejemplo, las empresas privadas, la escuela, la iglesia. No lo ven con tanto poder, pero hay una cierta afinidad con ellos. Y la Municipalidad de Santa Ana, que tiene acá número 5, una cierta relación con ellos, pero todavía es un tanto superficial. ¿Cuáles son estos dos números 9 y 10? Acá ellos mapearon actores desconocidos y los no presentes que les expliqué anteriormente. Y por último, este número 11, que es la delincuencia, con mucho poder porque limita la participación, lo mapearon como un actor y decían, este tiene conflicto con todos y nos limita poder participar. En cuanto a la aplicación de la cartografía social e identificación de soluciones locales o introducidas, bueno, acá esta imagen representa mucho de lo que se descubre. Por ejemplo, identifican problemas de el EVAIS, que les mencioné anteriormente, también un parque recreativo más céntrico. Ellos dicen, en el cruce de Brasil de Santa Ana de Piedades, hace falta una rotonda. Hay demarcación, pero nunca nos la pusieron. También mencionaban, hay desconexión entre las personas. ¿Cuáles son las soluciones que ellos proponen ante estos problemas, que hicieron de propuesta para estos problemas? Ellos decían, sin duda tenemos que acercarnos más como comunidad para poder organizarnos, ocupamos más visitas, por ejemplo, de la policía más seguido, más que tenemos mucha delincuencia, los casos han incrementado, también poder trabajar en conjunto, ojalá con charlas, con campañas. En uno de los caseríos, por ejemplo, habían problemas con perros, con animales, y era importante también castrarlos. Y acá también ellos decían, bueno, estamos muy divididos geográficamente. Acá les dejo dos imágenes de ejemplo. Ustedes pueden ver, esto es en Barrio Los Ángeles, uno de los grupos vocales están presentando este ejercicio justo que estábamos conversando. Y este otro, la imagen B, es una imagen que hicieron los niños en la promesa, porque los niños también participaron de estas actividades.
con su consentimiento, obviamente de un adulto que lo haya aprobado previamente. En cuanto a la observación participante, bueno, se hicieron 5 visitas. Como mencioné antes, muchos condominios, muchos residenciales, y les dejo también esta imagen para que puedan hacerse una idea de cómo se ve la comunidad y las 2 carreteras que la dividen. Está la carretera que va hacia Ciudad Colón y la carretera Ruta 27. Tenemos personas de diferentes caseríos en las diferentes áreas de la comunidad. Nuevamente, en efecto, se confirma que no hay un centro de salud, no hay oficinas, pero también se puede ver que uno de estos caseríos, La Promesa, está muy avanzado, está liderando en varios proyectos, tienen tanquetas de peces, salas de cómputo, inclusive actividades culturales y recreativas. Y acá una fotografía de los líderes en la comunidad. En cuanto a los productos, el primero era la caracterización del perfil social, económico, cultural y ambiental. Bueno, acá comentarles. 10 minutos. Perfecto. Ok, los habitantes y la municipalidad, ellos conocían muy bien sobre sus roles y responsabilidades. Acá lo que se puede observar es, bueno, ellos tienen una población diversa, tienen diferentes también personas dedicadas en el ámbito económico, cultural, a estas actividades. Sabían que les hacían falta actividades culturales y ambientales. La municipalidad, por ejemplo, ellos también conocían muy bien sus roles y responsabilidades y tenían recursos para apoyar a la comunidad, pero decían, la comunidad no se acerca, ellos no se acercan a nosotros para poder decirnos qué es lo que necesitan. Entonces los fondos se pierden. En cuanto a las asociaciones, bueno, acá ellos también tenían muy claros sus roles y sus responsabilidades según la legislación. Las mujeres eran muy presentes en las asociaciones y también, por ejemplo, ellos decían, interactuamos entre nosotros muy bien, pero la población es quizás la que no se acerca tanto. A nivel económico, bueno, recibían fondos de las diferentes instituciones, donaciones de personas que los apoyaban y tenían un área de oportunidad a nivel cultural y ambiental. Aquí quizás La Promesa, la asociación que estaba en La Promesa era quien estaba más avanzada porque tenían ya proyectos que estaban surgiendo efecto localmente. En cuanto al producto 2, sobre las opiniones, a nivel general, líderes de municipalidades y asociaciones, ellos tenían muy buena perspectiva de ambos, entre ellos. Por ejemplo, decían, los habitantes son los que tienen que acercarse más. Ellos no saben quizás todo el papeleo, la burocracia, todo lo que hay que hacer para poder llenar un formulario. Habitantes sentían que los líderes, sin importar la institución, necesitaban que los apoyaran más. Aquí era muy importante también que ellos decían, tenemos muy presente que tenemos que acercarnos y apoyar a los líderes. Eso en ningún momento dijeron que no era algo que tenían como responsabilidad. El producto 3 ya se los presenté, que era el mapeo de actores. El 4, los canales de comunicación. Aquí a nivel general, lo más importante es el líder comunal es clave, más allá de las redes sociales, del perifoneo, de los diferentes medios, ellos son clave. Y se descubrió que era importante hacer uso de diferentes canales según el caserío y la población. El 5 se los presenté también, que era parte del mapeo de actores. El 6 es el diagnóstico participativo. Comunidad poco participativa, decían que no estaban invitados o que les daba pereza asistir. Se sentían inseguros con la delincuencia y por eso no participaban. Había poca propuesta de proyectos y también decían, no sé quién es el líder de la asociación integral. A nivel del cuadro comparativo, visión actual y futura, ellos sabían que era una comunidad poco participativa, que tenían retos físicos, por ejemplo, también que había delincuencia, que les faltaba un área de salud. Y la propuesta que ellos tenían para esto a nivel futuro era, tenemos que participar, tenemos que comunicarnos más, tenemos que ser más unidos, con la intención también de tener nuestra rotonda, nuestra área de salud, etcétera. Aquí decían, queremos retomar también las actividades culturales y recreativas para poder interactuar y volver, ojalá, a tener esa relación que teníamos en el pasado. El producto 8 también se los presenté, que fue la línea del tiempo, así que voy a pasar a la propuesta. El objetivo general de esta propuesta fue diseñar un plan de acción para fortalecer la gestión de la Asociación de Desarrollo Integral a través de la participación comunitaria. Específicos, los objetivos son describir posibles acciones que le permitan a los actores locales asumir sus roles y responsabilidades,
proponer posibles acciones que puedan desarrollar la Asociación de Desarrollo Integral para fortalecer su gestión y plantear un plan de fortalecimiento de capacidades de los grupos locales. Aquí una opinión que dice: lo que tengo en mente es que se haga una campaña de información para que la gente de Brasil sepa qué es Brasil, quién pertenece acá, para que haya más cohesión, sentido de pertenencia y de ahí se ofrezcan los líderes y que ellos discutan los problemas de cada caserío. Se proponen acciones para asumir roles y responsabilidades a través de talleres, ojalá un repositorio de materiales, esto con la intención de que tengan guías para poder llevar a cabo estos procesos, campañas informativas, también acciones para fortalecer la gestión, ojalá acá mapear cuáles son las actividades que se hacen, que la asociación dijo que no estaban haciendo, los tiempos también por actividad, ojalá hacer uso de esas redes de líderes que son más cercanos localmente y poder hacer comités de trabajo. Fortalecer capacidades. Se mencionaron capacidades blandas, por ejemplo, liderazgo, resolución de conflicto, inclusive DINADEC. Capacitar también a la población, ¿verdad? Para que pueda apoyar a la Asociación de Desarrollo. Y por último, seguimiento y evaluación. Aquí es importante mencionar que se ocupa recurso humano y también plataformas como esta virtual o material de oficina para poder llevar a cabo esto y ojalá poder aportar los objetivos del desarrollo con instituciones sólidas, con comunidades sostenibles, garantizando igualdad de género y, por qué no, aportando a las diferentes dimensiones del desarrollo sostenible. En cuanto a las conclusiones, los actores sabían cuáles eran sus roles y responsabilidades, pero no los estaban asumiendo. Se veían limitados por la distribución geográfica, por la inseguridad, inclusive por el desconocimiento de los líderes. Se sentían más cercanos con las personas locales, así que por eso era tan importante las redes de líderes para poder llevar a cabo esta iniciativa. Hacer uso apropiado también de las redes de la comunicación. Ellos decían, bueno, sabemos que esto es un área de oportunidad, ojalá retomar iniciativas del pasado, carreras de cinta, decían, ¿por qué no bailes paso doble, por ejemplo? Ellos sabían que eran el actor más importante y lo que querían era no participar donde solo tenían que ir a escuchar y escuchar. En cuanto a las recomendaciones, se hacen recomendaciones a las diferentes instituciones. Aquí mencionarles que la recomendación a nivel general es: acérquense, escuchen, hagan uso de esta información para poder entender a la comunidad, pero habitantes, ustedes también responsabilícense. Esto es una corresponsabilidad con los diferentes líderes locales. Hay que trabajar en equipo, capacitarse, ojalá ver esto como una ventaja y no como una competencia. Y para toda la comunidad, nuevamente, apropiense de sus propios procesos para que puedan responder ante sus necesidades y poder llevar a cabo el desarrollo comunitario que tanto desean. A las futuras investigaciones, escuchen a la comunidad. Esto no es un proceso del investigador y también exploren herramientas. A veces toca ser creativo por las limitantes que aparecen durante el proceso. Les dejo unas imágenes de las experiencias. Esto, por ejemplo, son los diferentes grupos focales. Acá en La Promesa, en Barrio Los Ángeles, con niños. Esta otra es la entrega que se le hizo a la Asociación de Desarrollo. Y por último acá, un ejercicio de cartografía social donde estaban presentando. Ya para finalizar, una reflexión que dice: el futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños. Y esta reflexión, bueno, además para la comunidad, para que crean sus sueños y los cumplan, es también para mí, porque estoy acá este día presentándoles este trabajo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Catalina por compartir los resultados de su trabajo final de graduación y especialmente Catalina porque nos ha permitido hacer ese recorrido que usted hizo por más de 2 años. Hoy en 30 minutos nos permitió meternos en la comunidad y sentir la problemática, los deseos y las aspiraciones de sus actores. Entonces, pues agradecerte mucho también por ese esfuerzo de síntesis. A partir de este momento vamos a abrir un espacio para las reflexiones por parte de los colegas que nos acompañan el día de hoy. Y yo le doy el pase al doctor Fabio Rojas Carvalho para escuchar su intervención. Adelante, don Fabio.
Muy bien, Catalina. Me gusta mucho el trabajo. Este, es importantísimo este tipo de investigaciones, como te lo había dicho hace ya, yo no me acuerdo, ya como 2 años, yo creo. El, el problema más grave que tenemos en este momento en las comunidades es la poca participación en las fuerzas vivas locales. Y eso está dando al traste con el desarrollo comunitario en el país. Eso es como una hipótesis de trabajo que tengo yo, por eso que he motivé mucho a los estudiantes para que se involucraran en este tipo de investigaciones, porque es importantísimo para los que vivimos en comunidades, nos interesa el desarrollo comunitario, el entender esta dinámica. Yo quería hacer un comentario general, que lo voy a hacer más adelante, pero también quería escucharte a vos, a preguntarte desde tu visión. ¿Por qué la gente no participa? Más que lo que ellos dicen, más sino lo que vos aprendiste, lo que pudiste observar en este proceso. ¿Le respondo inmediatamente o escuchamos? Sí, pero de una vez, si fuera posible. Perfecto, perfecto. Profe Fabio, vea, yo soy de la comunidad, así que para mí también hubo mucho descubrimiento durante este proceso, ¿verdad? Yo lo que percibo es que, a ver, la gente tiene pereza, esa es la verdad. Creo que el COVID no vino a generar problemas nuevos, sino que vino a incrementarlos, pero creo que también la cercanía de los líderes de la Asociación de Desarrollo Integral con la comunidad y viceversa no es tan cercana como, por ejemplo, con los líderes de un caserío específico. Entonces, yo creo que ahí hay áreas de oportunidad, ¿verdad? Si no se pueden acercar, porque además de que hay una distribución física bastante grande, no hay aceras, quizás acá no dio detalle de entrar en esos puntos, pero si la gente no se traslada, quizás a veces también los líderes podrían, ¿por qué no?, hacer uso o visitas en un salón comunal un día, en otro salón comunal, y también que la gente pueda participar. Esto cuando se llevó a cabo los grupos vocales, por ejemplo, y esto fue algo muy interesante. En el primer grupo focal, que fue el que la Asociación de Desarrollo Integral apoyó, fue donde más comunicación, perifoneo, redes sociales, todo se hizo. Solo 4 personas llegaron, ningún líder comunal llegó. En los otros 2 grupos, el líder comunal y mensajes de WhatsApp, si acaso. Toda la junta directiva presente, participación de 18 y 25 personas. Entonces, ahí hay un tema también de relación, ¿verdad? Y por eso decía yo la importancia del líder comunal. Yo no quiero decir acá que el líder comunal no está haciendo un buen trabajo, porque hasta cierto punto trae iniciativas, pero no hay cercanía con la comunidad y ahí hay un área de oportunidad. Excelente. No, yo le hacía esta pregunta porque siempre es importantísimo conocer el criterio ya final de la investigadora en este caso. Porque, digamos, yo siento que el desarrollo comunitario en Costa Rica está en abierta decadencia. Y está en picada por una razón, desde mi punto de vista, por supuesto, ¿verdad? Porque la legislación no se ha actualizado, este es un factor importantísimo. Entonces, ¿qué hacen las asociaciones para poder tener quórum? Echan a los dirigentes, a los vecinos que no participan. Entonces, una asociación que, digamos, pongo un ejemplo donde yo vivo. Una comunidad que tiene más o menos 20,000 personas. La asociación lo que tiene no llega a 100 los miembros de la asociación. ¿Por qué? Porque han ido eliminando, porque la ley dice que para que haya quórum requieren tal cantidad. Entonces, nunca llegarían a quórum. Pero es que hay que modernizarse, hay que buscar nuevas estrategias. Yo quiero felicitarla, me gusta mucho su trabajo y me parece que es importantísimo que este tipo de documentos lleguen a Dinadeco para que abran los ojos, que participen, que mejoren sus estrategias de acompañamiento a las ADIs, que la política no es echar a los que no participan, ni echar a los viejos, sino más bien la política es simplemente de apertura total y el concepto del quórum debe cambiar, ya no, porque en ese momento el problema que tenemos, que encontramos, o que yo veo, que visualizo, es de que no hay una representatividad territorial de las ADIs. ¿Verdad? Entonces, vea usted qué interesante, usted misma dice que las ADIs específicas funcionan mejor que las ADIs integrales, que las integrales, ¿verdad? Eso es muy interesante, y eso muestra una vez más de que sí, que efectivamente nos hemos ido quedando un poco cortos en cuanto a lo que es la visión. Tal vez debiéramos de capacitar a INAECO, a sus funcionarios, para que ellos
participen en este tipo de procesos, ¿verdad? Tal vez sería bueno, don Warner, tomar esta tesis, este trabajo de investigación y enviárselo a Dinámico para que lo vean, o en algún momento organizar alguna charla con ellos, porque tenemos varios estudios sobre este tema de la participación en la cual podríamos participar. Yo también quería mandarte el documento en privado, porque encontré algunos errorcillos ahí que es importante que para que los, si te parece, corregirlos para el documento final que se entregue a la maestría. Te lo mando ahora, yo tengo todavía tu correo, ahora te lo mando. Pero antemano, sin abusarme con el tiempo, espero no abusarme mucho, te felicito. Me gusta mucho el trabajo, está bonito, sencillo, claro, se ve que hubo un buen trabajo, un buen manejo de herramientas, un ir a pie a las comunidades, un pie a pie, metro a metro, ir conociendo la comunidad y vea qué interesante, o sea, aunque uno viva en una comunidad, no la conoce, ¿verdad? Eso es importantísimo. Imagínese usted que cuando aquí en Tibás, yo vivo en Tibás, el alcalde de Tibás que falleció ahora por COVID, don Carlos Cascante, que era, yo le dije, mire Carlos, bueno, éramos muy amigos, y de Carlos, la única forma de que usted pueda entender a Tibás tiene que visitarlo permanentemente. Entonces Carlos estableció una ruta de trabajo muy bonita que a mí me gustó y se la he recomendado a los demás alcaldes y ninguno hace caso. Ahora se lo recomendé a la alcaldesa de Salpiquí. Dedique un día por semana exclusivamente a visitar las comunidades. Entonces, qué sé yo, como son muy grandes, no van a alcanzar, pero entonces en el primer viernes, digamos, o lunes, o día que sea, visito en un mapa X cantidad de lugares y voy hasta acabar con la totalidad, termino y vuelvo otra vez, y termino y vuelvo otra vez. Para eso hay 4 años de tiempo. Pero entonces eso ayuda mucho. Cuando uno va a la comunidad, camina en la comunidad, se da cuenta y empieza a interpretar todo lo que está sucediendo. Y nuevamente, Catalina, va, felicito. Y que dichosa que está en Rumanía, es uno de mis países favoritos. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. A usted. Muchas gracias a don Fabio por su reflexión y damos el pase a don Carlos Soto. Sí, muchas gracias. Primeramente, felicitar a Catalina. Me parece que es un excelente trabajo, Catalina. Se observa mucha dedicación, mucha profundidad, mucho detalle, digamos, y sobre todo el éxito de que hubiese gente que le respondiera, porque eso es sumamente complicado, ¿verdad? Ya lo expuso usted y entonces eso es un logro. Y me gustó mucho sobre todo un trabajo que está ahí, y creo que le faltó relevar un poco más, que fue la inclusión de los niños. Me parece que eso es clave, digamos, en momentos donde no hay relevo generacional, o sea, o por lo menos, perdón, sí existe relevo generacional, pero no se considera, digamos, en términos de desarrollo, digamos, de las comunidades, de desarrollo rural, etcétera, etcétera. Y entonces uno pregunta en manos de quién va a quedar esto, digamos, ¿verdad? Entonces me parece que eso es una apuesta, que eso es un punto importante de relevar. Más allá de consultas, que creo que no, el trabajo está sumamente claro, digamos, sí yo quisiera profundizar un poco en la pregunta, en la gran pregunta, digamos, que cabe dentro de una trabajo como el suyo, y es porque la gente no participa, ¿verdad? Yo me voy a permitir, digamos, a manera de comentario, digamos, para que compartamos todo, digamos, ¿verdad? Para mí el tema es multifactorial. O sea, el tema es multifactorial y responde, digamos, a la historia de los últimos 40, 50 años quizás. Y esto lo quiero decir por esto, digamos, ¿verdad? En algún momento en este país había formación política en diferentes espacios de la academia. Estoy hablando, me acuerdo yo desde mi colegio, pasando por la universidad, y era una formación política bastante fuerte, digamos, ¿verdad? Y eso sensibilizaba a las personas. Al eliminar estos espacios, porque han sido eliminados, pues ya no se genera sensibilidad. Entonces a la gente no le interesa el tema. Más bien lo ven como, qué vergüenza estar ahí. No, qué pereza, no, qué vergüenza. Eso es pérdida de tiempo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, para mí, el tema que ha hablado don Fabio, que usted también ha expuesto, responde a eso, a una falta
de política, ¿verdad? De realidad nacional, una falta de formación política, pero también tiene un punto cultural, digamos, en términos de que nosotros hemos sido bombardeados culturalmente con otras formas de hacer y pensar, que no han sido nuestras históricamente. Y eso también ha trastocado, digamos, nuestra sensibilidad a la participación, ¿verdad? Y entonces, lo que inmediatamente la gente se pregunta es, ¿participo para qué? O sea, ¿qué gano yo con participar ahí, verdad? ¿Cuál motivación tiene? Y entonces nosotros, como académicos, ustedes como estudiantes, pero también DINADECO, la municipalidad y otras instancias del gobierno, pretenden que la participación se dé de manera espontánea. Y eso no es así. O sea, debe haber un sentimiento de urgencia, de necesidad sin límite para que la gente de manera espontánea, digamos, tienda a organizarse, tienda a hacer participación. Por otro lado, estamos en un sector, digamos, donde la dinámica económica es poca, por decirlo así. O sea, digamos, no es poca, no es tan interesante, digamos, como para llamar la atención de que, bueno, organicémonos porque aquí hay potencial productivo, agrícola, industrial, de servicios, etcétera, etcétera, y vale la pena. Entonces, no, en algunos momentos podemos pensar, y usted lo dijo, puede ser un dormitorio, ¿verdad? La gente sale a trabajar y vuelve a dormir y listo. O sea, no me interesa, ¿para qué voy a meter en eso? ¿Verdad? Y además de esto, hay una cosa delicada que es la siguiente, o sea, se espera que la participación se dé de manera espontánea, ¿verdad? Pero no existe formación de capacidades de cómo participar. Y en eso DINADECO debería, digamos, formar la capacidad, o sea, ¿para qué yo participo? ¿Cómo participo? ¿Por qué participo? ¿Verdad? Y eso es formación de capacidades. Entonces, nosotros esperamos que en todo el territorio nacional la gente participe de manera espontánea, ¿verdad? Y eso no es, o sea, la gente necesita, sobre todo por lo que hablamos de que no hay formación política y demás, necesita entonces, digamos, un refuerzo de la necesidad de que usted participe, cómo participar, porque es importante, y eso implica una serie de dinámicas que no sé si DINADECO y los otros están por ahí dispuestos a hacer. Por otro lado, tenemos un gran enemigo, también en este tema, digamos, de participación, y es así, son las municipalidades. Y son las municipalidades por la dinámica política que cada 4 años tienen y el manejo de síndicos y el consejo municipal, ¿verdad? Y los intereses que ahí se fraguan, digamos. O sea, tenemos municipalidades que trabajan en narcotráfico en el sur del país, por ejemplo, ¿verdad? Y ustedes ven que lo que realmente la formación, o sea, escuchar a un consejo municipal, a un síndico o a un alcalde a veces da vergüenza ajena, porque lo primero que uno se pregunta es qué está haciendo esa persona ahí, con falta de calificación, con falta de profesionalismo, con falta de capacidad. Entonces no podemos esperar que gente que está interesada solo en las líderes políticas, por decirlo así, se preocupe por algo tan profundo y tan serio como el desarrollo comunitario. Es imposible pensarlo, no tiene de dónde agarrar eso, ¿verdad? La otra cosa es que también, Catalina, te enfrentaste a una población económica y socialmente heterogénea, ¿verdad? No es lo mismo la gente que vive en caseríos, ¿verdad? Que la gente que habita en condominios. Normalmente la gente que habita en condominios, bueno, yo no vivo en condominio, pero yo tengo dudas si vivo en un residencial o una urbanización, no sé. Pero bueno, lo que le quiero decir es que cuando yo camino, mi vecino no me saluda. O sea, aquí en este barrio no nos conocemos. La gente no te quiere hablar. La gente ni siquiera pasas a la par y te quita la cara para no saludarte. Entonces uno dice, ¿qué está pasando con nuestra sociedad? ¿Verdad? Entonces, si eso es así aquí, imagínate luchar con diferencias de lo que es Santana, ¿verdad? Sabemos ya que tiene gente de nivel top 5 estrellas, ¿verdad? Y otra gente que está bajo 5 estrellas. Entonces, qué difícil hacer una cohesión, digamos, de participación comunitaria bajo esas condiciones, ¿verdad? Y también, digamos, otro gran problema es, y que el gobierno debería de considerar, o los gobiernos deberían considerar, es la planificación geográfica. Con esto quiero decir que Brasil era, en la línea histórica que presentaste,
un espacio geográfico homogéneo, ¿verdad? Que de alguna manera las grandes vías, carreteras, llegaron a segregar. Porque incluso no es suficiente un puente sobre la pista para pasar de un lado a otro. Ahí me está cortando eso. Y la pista corta o las carreteras cortan las dinámicas que en su momento fueron integrales a un espacio geográfico. Y entonces ahora lo segregan, ¿verdad? Entonces dicen de la carretera para allá y la carretera para acá. Entonces allá están los pobres y aquí están los ricos, o etcétera, etcétera. Entonces, los gobiernos deberían, o sea, planificar de manera más eficiente la infraestructura, aunada a ese seguimiento y apoyo a los impactos que va a generar desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social, ¿verdad? O sea, no es suficiente con hacer esas carreteras, porque al final tampoco la gente del Brasil se beneficia, más bien todo lo contrario, si lo queremos ver. ¿Cuál es el beneficio de la gente de Brasil que esas carreteras pasen por ahí? ¿Verdad? A no ser que a la gente le quede más cerca el trabajo, etcétera, etcétera. Pero no están, más bien llegaron a destruir, digamos, lo que en su momento pudo haber sido una gran posibilidad. Entonces, para resumir, digamos, yo hablo de agentes, ¿verdad? No sé si se confabulan o no, vamos a decir que no, para incidir de manera negativa en la cohesión comunitaria. Y tengo 4 agentes, los que nombré. Los problemas en sí, ¿para qué y por qué me voy a reunir? ¿Para qué me voy a congregar? ¿Qué importancia tiene para mí? Etcétera, etcétera. La dinámica económica, digamos, que tampoco presta como para que me llame la atención. La infraestructura vial, que ha llegado a separar. Y la municipalidad, digamos, que ya sabemos el juego político, digamos, en el CAE. Y entonces ahí diríamos, ¿cuál es el rol de Dinadeco? ¿Qué está haciendo Dinadeco al respecto? ¿Ha sido capaz, digamos, de ubicar esa problemática, verdad? ¿Ha sido capaz de diagnosticar esos problemas y ante ese diagnóstico establecer medidas, digamos, que logre paliar eso, verdad? Y entonces, eso por un lado. Y después, en cuanto a las soluciones, un aprendizaje de una de las cátedras de don Fabio, mi maestro, ¿verdad? Que él me decía, bueno, las soluciones, hay como 3 preguntas, ¿verdad? ¿Quién y cómo? Porque somos expertos en decir qué. Y los políticos, es que hay que hacer esto, es que está pasando lo otro, es que, entonces, bueno, pero ¿cómo se va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Y la gran pregunta, ¿habrá financiamiento para eso o no? ¿Verdad? Y entonces dirigirlo a las personas que efectivamente, digamos, son claro, es probablemente para usted, Catalina, sea demasiado y no sea un objetivo del trabajo, porque puede ser que trascienda, digamos, necesidades. Pero me parece que es perentorio. Y entonces, al final decir que para generar una participación activa y efectiva es necesaria una estrategia detrás de eso. Gracias. Muchas gracias a don Carlos por la reflexión. No sé si Catalina quiere referirse al respecto. Don Warner, yo coincido con el profesor Carlos. Yo creo que, bueno, él mencionaba en un principio sobre los niños y el relevo generacional y yo creo que esto es un tema muy importante, ¿verdad? Que si bien en el estado actual del conocimiento se retomó, se vio también en esta comunidad y los líderes lo mencionaban. En uno de los grupos vocales participaron niños y tienen muchísimo que aportar. Creo que también, bueno, acá tal vez no dio tiempo de entrar en ese nivel de detalle, pero uno de los estudios que se revisaba era el de Hart sobre la escalera de participación, ¿verdad? Y la importancia de, ojalá, tener niños participando, pero que también ellos participen en las decisiones, ¿verdad? Obviamente con consentimiento de un adulto y todo, digamos, a nivel legal bien estructurado. Lo que quiero decir es que no podemos tener representatividad, o lo ideal sería tener representatividad de los diferentes grupos, ¿verdad? Porque cada quien tiene necesidades distintas, puntos de vista distintos, y al final de cuentas no podemos esperar que solo un tercero o solo una institución o solo los adultos tomen decisiones. Los otros puntos que el profesor Carlos mencionó sobre los problemas, sobre la dinámica económica, en efecto,
no solo los condominios, en la comunidad de Brasil se puede ver diferencias socioeconómicas, inclusive fuera de los condominios, ¿verdad? En la población. Y por eso algunos de los caseríos han ido trabajando un tanto por separado. Yo concuerdo que la infraestructura vial también ha sido un desafío. Lo que creo es que es un poco difícil que ellos puedan cambiar esto al corto plazo, ¿verdad? Inclusive al mediano largo. Entonces es importante que busquen una estrategia para poder cumplir los objetivos comunales. Y nada, agradecerles también, bueno, profesor Carlos también acá por todos los comentarios muy válidos. Pues, Muchas gracias a don Carlos Soto por su reflexión y damos el pase a la profesora Carmen Dalí, tutora del trabajo final de graduación. Buenos días, ¿sí me escuchan? Fuerte y claro. Muchísimas gracias. Bueno, primero, felicitar a Catalina, ¿verdad? Agradecer y reconocer el esfuerzo realizado a pesar de la pandemia, sobre todo ahora, ya que ella no está en el país para poder hacer la interpretación. Ella estuvo muy de cerca con las personas de la comunidad trabajando de forma virtual para lograr presentar la propuesta, trabajar con ellos, o sea, corrió la milla extra, ¿ok? Eso es muy importante decirlo. El trabajo es muy pertinente, muy acertado, definitivamente permite encontrar muchas más cosas. Como decía don Carlos, la participación es una cosa multifactorial que definitivamente necesita ser abordada y ha sido abordada por muchas formas, pero necesita mucho más. Agradecer a Catalina por una presentación oral impecable, ¿verdad? Hay que recordar que esto es una maestría profesional y esto no es una tesis, sin embargo, se acerca tanto a una tesis, y lo hablábamos ayer, que como que uno pierde de vista que no es una tesis, porque ellos definitivamente hacen mucho más, hacen todo el trabajo investigativo y además hacen la propuesta y además trabajan con la gente y además entregan resultados a las comunidades. Entonces, realmente ha sido un placer y un privilegio trabajar con Catalina, una persona súper disciplinada, súper comprometida. Ella dice que yo soy un ángel, pero resulta que el ángel es ella, que se deja guiar, que permite generar procesos, que cuando yo le digo, Catalina, pero eso no lo entiendo, plantéalo de otra forma, lo hace, lo plantea, lo genera. Entonces, realmente trabajar con una persona así más bien da gusto, más bien uno aprende y genera ese proceso de enseñanza-aprendizaje que definitivamente es lo que uno espera. Entonces, lo único que puedo decir es muchas gracias, ¿verdad? Y tenemos que hacer un artículo, de hecho salen como 3 artículos de lo que se estuvo trabajando, porque sí es necesario, como decía, ambos lo dijeron, hay que hablar más, hay que cacarear este huevito, ¿verdad? Ojalá que Dinadeco, ojalá que las asociaciones de desarrollo, ojalá que otra gente que está trabajando temas parecidos pueda enterarse de la información y que pueda ser insumo para otras personas. Entonces, realmente muy agradecida de la oportunidad de trabajar con usted. Muchísimas gracias. Las gracias mías, profe. Muchísimas gracias a Carmen por sus palabras. De mi parte, Catalina, pues felicitarla por el gran trabajo realizado, el cual está en absoluta sintonía con el quehacer de la Universidad Nacional como universidad necesaria. Me encanta que en este caso usted realmente se adentra en la comunidad, pero usted es parte de la comunidad. Yo creo que eso es algo digno de reconocer. Yo les voy a robar unos segundos para compartir una filmina. Quiero que me confirmen si la están observando. Sí, señor. Sí, señor. Sí, yo creo, no, yo no creo, yo estoy seguro, Catalina, que con su TFG usted ha sentido a la maestría en desarrollo comunitario con respecto al fin de la maestría, que es básicamente aportar instrumentos para el diagnóstico, formulación y gestión del desarrollo comunitario sustentable. Usted nos ha compartido todo el recorrido que usted hizo en este proceso y ahí uno puede constatar que realmente la maestría en desarrollo comunitario tiene sentido
hoy más que nunca en nuestras comunidades, tanto rurales como urbanas. Y me gusta mucho su trabajo porque se circunscribe en una comunidad que todavía tiene ADN de alguna ruralidad de antaño, pero que está en ese caos urbanos. Me pude transportar al año 2020 cuando recorrí cada una de las casas de la comunidad de Brasil realizando un diagnóstico para la municipalidad desde la Escuela de Planificación y Promoción Social. Obviamente las cosas han cambiado mucho, pero la esencia es la misma. Los elementos que usted destaca muy bien en su trabajo final de graduación son los elementos que hace 20 años se plantearon a la municipalidad y hoy persisten, pero se ha triplicado, digamos, los efectos de esa problemática. Debo reconocer que su documento escrito pues es impecable, tiene un hilo conductor, se disfruta la lectura y más bien pues ha sido más allá del proceso investigativo. Particularmente pensando en los estudiantes que están en este momento elaborando su trabajo final de graduación, y me alegra que hoy nos acompaña Juan Cifuentes, que es el representante estudiantil de la octava promoción, y por ahí también vi a otros estudiantes. Yo creo que lo metodológico, sin duda alguna, esto va a ser un aporte muy valioso. Y pues yo voy a cerrar mi intervención únicamente con dos preguntas. Lo primero, Catalina, yo quisiera saber qué fueron los elementos que te permitieron hacer esta propuesta metodológica. ¿Fue lo mismo que se diseñó o fue algo que se fue creando sobre el proceso? Esa es la primera pregunta. Y la otra, ¿qué significa este trabajo final de grabación para Catalina? ¿Qué transformación hemos tenido, Catalina, antes y después de la maestría? ¿Y qué ha significado esta experiencia en tu formación como máster en desarrollo comunitario sustentable? Estaba tomando nota, perdón. Sobre la primera pregunta, sobre los elementos para hacer la propuesta. Creo que fue en el 2021 con el profesor Fabio. Estábamos en plena pandemia y la metodología que se planteó era prácticamente virtual. En ese momento teníamos muchas reglas para no salir, para no reunirnos. Casi que había que descubrir un poco, también hacer el uso de la metodología virtual, ¿verdad? Cómo reunirnos y los grupos focales a través de Zoom o cómo llevarlos a cabo. Pero cuando las cosas se comenzaron a normalizar, eso permitió, más que todo, para ya la fase de campo, hacer algunas modificaciones, entrar en contacto con las personas, hacer grupos focales presentes, inclusive las visitas, las entrevistas. Así que creo que en esencia, don Warner, la metodología se mantiene, en esencia se mantiene, pero lo que cambió fue quizás, por ejemplo, los medios, ¿verdad? Hacer grupos en persona o grupos a través de Zoom. Que creo que eso fue parte de hacer esos ajustes y llegar a una metodología bimodal, ¿verdad? Que creo que eso es parte también de la originalidad del proyecto, que fue también un proceso de descubrimiento para mí y también me obligó, pero positivamente, a hacer adaptaciones, ¿verdad? Y yo creo personalmente que haber podido llevar a cabo la metodología en persona específicamente para el trabajo de campo fue algo muy importante, ¿verdad? Esa cercanía, esas interacciones cara a cara que vienen muy relacionados a su segunda pregunta, que qué significa para mí este proceso. Yo creo que, bueno, en un principio les comenté que el tema me apasiona mucho, a pesar de que no trabajo específicamente en esto, pero creo que el proceso fue no solo a nivel de maestría, sino a nivel personal de descubrimiento, de aprender de las comunidades, de entender de las necesidades, ¿verdad? Muchas veces tenemos teorías, tenemos creencias de cosas y nos damos cuenta, yo siendo parte de la comunidad, acercándome a la gente, escuchándola, inclusive haciendo los recorridos en persona
en carro, viendo la comunidad, tomando fotos, descubrí muchísimo del lugar donde yo crecí, ¿verdad? Desde pequeñita. Entonces, fue una combinación, ¿verdad? La maestría obviamente es una meta para mí. Tenía bastante tiempo de querer cumplir este objetivo profesional, pero creo que personalmente también fue muy enriquecedor. Y también, por ejemplo, con el caso de mi abuela que les mencionaba, que salió varias veces en la reconstrucción histórica. Entonces creo yo que fue un proceso de descubrimiento, lo disfruté muchísimo, no disfruté tanto hacer las herramientas, escribir las preguntas, pero ya aplicarlas y ver también a la gente disfrutarlo, sin duda fue algo apasionante, ver los dibujos de los niños, cuando hacían el mapeo, cuando hacían comentarios, sin duda creo que eso es un proceso muy, muy enriquecedor.